de seguridad ciudadana tendrán prohibida la utilización de escopetas lanzapelotas. Bueno, pues ese es el anuncio oficial. El uso de estas pelotas debe hacerse a una distancia determinada, tal y como nos contaba ahora el subinspector Perdiguero, y además el disparo debe realizarse hacia abajo. Fíjense en estas imágenes, porque son del desalojo de los indignados en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, hace cosa de un año. Vean. Esto es una actuación in situ, como estaba explicando Susana. Es una escopeta, solo que en ese momento está siendo utilizada como detonadora. La gente no está cargando en ese instante pelota o proyectil alguno. Pero ahora quiero que veamos la normativa interna, las imágenes que la policía utiliza para decidir cómo se usan esas escopetas. Porque decíamos, Alfredo, que nunca directamente contra la persona que está delante. No es un proyectil, para entendernos. Exacto, que hay que intentar que el proyectil, cuando se dispara con proyectiles, rebote primero en el suelo. ¿Por qué? La normativa está clara, es no tirar a menos de 50 metros y tirar siempre contra el suelo de rebote para que haga menos daño al impactar contra la persona. De hecho, de por sí, si alguien viese cómo sale la pelota de la escopeta, es muy complicado apuntar y dar al sitio que apuntas, porque la pelota sale haciendo zigzag. Pero siempre el rebote hace menos daño, por eso se cambió la goma. El caucho que has enseñado, Alfonso, al principio, se conceptuó hace 20 años que impactando en el corazón era capaz de parar un corazón. De la densidad del caucho. Por eso se cambió después a un caucho mucho más blando que rebota mucho más y afecta a más gente. Pero lo que tú estás comentando, curiosamente, lo vemos en algunos casos, pero no en otros. Es decir, hay momentos en los que sí se ve que disparan al suelo, pero hay otros que parece que disparan directamente. Claro, a ver, nosotros utilizamos también el disparo sin pelota, como es el caso ese. Cuando ya la gente es extremadamente violenta y persiste en su actitud violenta, lo que hace es cargarse el cartucho solo, sin pelota, para que el ruido a la gente piense. O sea, disuada. Claro. ¿Y eso que hacían antes disparando hacia arriba? ¿Eran las salvas que tú decías? Igual, o sea, es simplemente la proyección sin pelota, porque, claro, el ruido suena igual que con pelota. Y la gente, quieras que no, al final, dice, no se ha tirado, claro. Estamos viendo ahora mismo un reglamento interno de un curso de especialización de unidades de intervención, evidentemente, en el que se puede ver, después de esta portadilla, pues en primer lugar, el tipo de munición que utilizan. Los cartuchos, eso simplemente es el cartucho con carga de pólvora. Lleva mitad de carga de pólvora y mitad de serrín para que, evidentemente, incluso andando cerca, no quemes a la persona. Es lo que estarían disparando ahora mismo estos. Claro, solamente esto. O sea, se ve claramente que carga el cartucho en la recámara, pero no mete pelota en la bocacha de la escopeta. Además hay un matiz que me gustaría recalcar brevemente, y es que no es una decisión que toma el agente, tiene que ser una decisión del mando que está allí destacado, el cargar bolas o emplear otros métodos. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto, la unidad de intervención policial española del Cuerpo Nacional de Policía está reconocido a nivel internacional como de las mejores en control de masas a nivel internacional. Y hacemos una semana de reciclaje en Andújar, que hay una ciudad específica para ello, en el cual se hacen actuaciones puntuales entre nosotros con masas violentas. A mí me gustaría recurrir a Manu para ir cerrando este tema. Está muy bien todo esto, está muy bien que tenga que morir un chaval para quitar de en medio una munición y todo eso me parece bien. ¿Por qué tenemos que esperar hasta 2013? Pues yo no lo entiendo, porque lo comentaba antes fuera de cámara con la policía, las UIPs, el del Cuerpo Nacional de Policía. Yo no recuerdo, hace mucho tiempo que no se emplean, y cuando se han empleado se emplean con salvas, porque precisamente son conscientes de la peligrosidad que hay. Yo creo que aquí ha habido, primero, hay un detalle que Alfredo no ha querido comentar, pero yo lo comento. El Cuerpo Nacional de Policía da formación a todas las policías españolas en materia de antidisturbios, salvo a la Archancha. A ellos no les da formación el Cuerpo Nacional de Policía. Igual algo tienen que aprender, ¿no? Entonces, igual que se dejaron de utilizar los gases lacrimógenos, los botes de humo hace muchos años porque se demostró que podía llegar a ser peligroso, las unidades de intervención policial, que siempre están en el centro del foco, en el centro de las miradas, que son criticadas y vilipendiadas e insultadas con una facilidad pasmosa, llevan demostrando muchísimos años que son una unidad de intervención ejemplar, porque lo máximo que pasa, y perdonadme, es que
se caen un par de hostias a lo mejor de más en alguna manifestación. Pero nada más, un par de guantazos y se acabó. No ha habido, hace muchos años que no hay un problema grave de verdad con las unidades de intervención policial. Mientras que cuando actúan otras policías, vemos que sí que hay problemas. ¿Por qué se tiene que esperar hasta el 2013? Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué una unidad de seguridad ciudadana llevaba pelotas de goma? Es que no lo puedo entender. Las pelotas de goma es un arma suficientemente delicada como para que solo las empleen las unidades de intervención formadas para eso precisamente. Fin, claro. Mandar a unos patrulleros, y perdonadme, unos patrulleros a disolver un tumulto en un bar es mandarles prácticamente al matadero. La familia de Íñigo Cabacas exige una investigación. Seguramente a la familia de Íñigo Susana hubiera preferido que le hubieran dado 2 guantazos en vez de tener que enterrarlo ahora por esta bola, por esta bola de goma. No fuesen guantazos ni bolas de goma, pero bueno. Bueno, vamos a avanzar y lo tenemos que hacer con un pequeño...